A la busca del tiempo perdido, por la parte de Swan. Segunda parte. Un amor de Swan. Para formar parte del cogollito, del grupito, del pequeño clan de los Verdurin, bastaba una condición que también era indispensable. Había que prestar adhesión tácita a un credo, uno de cuyos artículos era que el joven pianista protegido aquel año por Madame Verdurin y del que ella decía no debía estar permitido saber tocar a Wagner así, se cargaba de un golpe a Planté y a Rubinstein, y que el doctor Cottard tenía más diagnóstico que Potem. Toda nueva recluta a quien los Verdurin no lograran convencer de que las veladas con gente que no iba a las suyas eran aburridas como la lluvia, se veía inmediatamente excluida. Como en este punto las mujeres eran más reacias que los hombres a renunciar a toda curiosidad mundana y al deseo de informarse por sí misma del atractivo de los demás salones, y como los Verdurin, temiendo por otra parte que ese espíritu inquisitivo y ese demonio de frivolidad podía, por contagio, resultar fatal para la ortodoxia de la pequeña iglesia, se habían visto obligados a eliminar uno tras otro a todos los fieles del sexo femenino. Aparte de la esposa del doctor, aquel año se había reducido casi exclusivamente, aunque Madame Verdurin fuera virtuosa y de una respetable familia burguesa, excesivamente rica y totalmente oscura, con la que poco a poco y voluntariamente había ido cortando toda relación, a una persona casi del demi-monde, Madame de Cresse, a quien Madame Verdurin llamaba por su nombre de pila Odette y calificaba de un amor, y a la tía del pianista, que debía de haber fregado muchas porterías, personas que no sabían nada del gran mundo, y tan ingenuas que había sido fácil convencerlas de que la princesa de Saga y la duquesa de Guermantes se veían obligadas, para tener gente a sus cenas, a pagar a unos cuantos infelices. Tan fácil que si les hubiese ofrecido la posibilidad de ser invitadas a las casas de esas dos grandes damas, la antigua portera y la cocotte, la habrían rechazado desdeñosamente. Los Verdurin no invitaban a cenar. En su casa todos tenían siempre el cubierto puesto. No había programa para la velada. El joven pianista tocaba, pero solo si le daba por ahí, porque allí no se obligaba a nada a nadie. Y como decía Monsieur Verdurin, todo por los amigos, vivan los compañeros. Si el pianista tenía que tocar la cabalgata de la Valquiria o el preludio de Tristan, Madame Verdurin protestaba. No porque le desagradase esa música, sino al contrario, porque le impresionaba demasiado. ¿Es que pretende que me dé una jaqueca? Sabe de sobra que siempre pasa lo mismo cada vez que toca eso. Ya sé lo que me espera. Mañana, cuando quiera levantarme, adiós, destrozada. Si no tocaba, se conversaba. Y uno de los amigos, por lo general el pintor favorito de turno, soltaba, como decía Monsieur Verdurin, alguna de las suyas, haciendo destarrillarse de risa a todo el mundo, en especial a Madame Verdurin, a quien hasta tal punto solía tomar al pie de la letra las expresiones figuradas de las emociones que sentía. El doctor Cottard, joven principiante en esa época, hubo de encajarle un día la mandíbula que se le había desencajado a fuerza de reírse. Se había prohibido el fra, porque estaban entre amigos, y para no parecerse a los Pelmas, de los que huían como de la peste, y a quienes solo se invitaba en las grandes ocasiones, que daban las menos veces posible, y únicamente si eso podía divertir al pintor o dar a conocer al músico. El resto del tiempo se contentaban con representar charadas, cenar con disfraces, pero en la intimidad, sin mezclar ningún extraño al cogollito. Pero a medida que los compañeros habían ocupado más espacio en la vida de Madame Verdurin, Pelmas y Réprobo fueron convirtiéndose en todo lo que retenía a los amigos lejos de su casa, en todo lo que algunas veces les impedía ser libres. Fue la madre de uno, la profesión de otro, la casa de campo o la delicada salud de un tercero. Si el doctor Cottard pensaba que debía marcharse al levantar la mesa para volver junto a un enfermo en peligro, quién sabe, le decía Madame Verdurin, a lo mejor le hace mayor bien que no vaya a molestarle ahora. Pasará una buena noche sin su ayuda. Vaya mañana tempranito y se lo encontrará curado. Desde el principio de diciembre se ponía enferma con solo pensar que los fieles desertarían para el día de Navidad y el de Año Nuevo. La tía del pianista exigía que el sobrino fuese a cenar ese día en familia con la madre de ella. ¿Cree que iba a morirse su madre?, exclamó con dureza Madame Verdurin, si no cena con ella el día de Año Nuevo, como en provincias.
Sus inquietudes renacían en Semana Santa. Y usted, doctor, un sabio, un espíritu sin prejuicio, vendrá naturalmente el Viernes Santo, como cualquier otro día, le dijo acotar el primer año, en un tono seguro, como si no tuviese la menor duda de la respuesta, pero temblaba mientras aguardaba a que contestase, porque en caso de que no viniera el doctor, corría el peligro de encontrarse solo. Vendré el Viernes Santo a despedirme, porque nos vamos a pasar la fiesta de Pascua en Auvernia. En Auvernia, para que le coman vivo las pulgas y los piojos, que les aproveche. Y después de un silencio, si por lo menos no lo hubiese dicho, habríamos tratado de organizarlo y hacer juntos el viaje en condiciones confortables. Asimismo, si un fiel tenía un amigo o un habitual, un flirt, capaz de inducirle a desertar alguna que otra vez, los Verdurin, que no se asustaban si una mujer tenía un amante con tal de que lo tuviese en su casa y jamás allí, y no lo prefiriese a ellos, decían, bueno, traiga a su amigo, y lo ponían a prueba para ver si era capaz o no de tener secretos con Madame Verdurin, si era susceptible de ser incorporado al pequeño clan. Si no lo era, se llamaba aparte al fiel que lo había presentado, y se le hacía el favor de malquistarlo con su amigo o con su amante. En caso contrario, el nuevo se convertía en fiel, a su vez en fiel. Así que cuando aquel año la demi Mondaine contó a Monsieur Verdurin que había conocido un hombre fascinante, el señor Swann, e insistió que tendría mucho gusto en ser recibido en su casa, Monsieur Verdurin transmitió acto seguido la petición a su esposa. Solo tenía opiniones después de haber opinado su mujer, y su misión específica era poner en práctica los deseos de ella, así como los deseos de los fieles, con gran derroche de ingenio. Madame de Crécy tiene algo que pedirte. Querría presentarte a un amigo suyo, el señor Swann. ¿Qué te parece? Pero bueno, ¿es que se puede negar algo a una preciosidad como esta? Calle, nadie le ha pedido su opinión. Le repito que es usted una preciosidad. Si usted lo dice, respondió Odette en tono de discreteo galante, y añadió, ya sabe que yo no ando finish for compliments. Entonces traiga a su amigo si es agradable. Desde luego, el cogollito no tenía ninguna relación con la sociedad que Swann frecuentaba, y hombres de un mundo puros habían pensado que no merecía la pena ocupar, como él, una posición excepcional para luego pedir que lo presentaran en casa de los Verdurin. Pero a Swann le gustaban tanto las mujeres que, desde el día que había conocido a casi todas las de la aristocracia y en que ésta no tenían ya nada que enseñarle, había dejado de considerar las cartas de naturalización, casi títulos de nobleza, que le habían otorgado el Faubourg Saint-Germain, como una especie de valor de cambio, de letra de crédito, carente de valor en sí misma, pero que le permitía alcanzar una posición en tal rinconcito de provincias o en determinado ambiente oscuro de París, donde le hubiera parecido bonita la hija del hidalguero o del escribano, porque el deseo o el amor le proporcionaban entonces un sentimiento de vanidad del que ahora carecía en su vida ordinaria, aunque ese sentimiento fuera sin duda el que en otro tiempo le había empujado hacia aquella carrera mundana donde había malgastado en placeres frívolos las facultades de su inteligencia y donde había puesto su erudición en materia de arte al servicio de las damas de la buena sociedad, aconsejándoles cuando querían comprar cuadros o amueblar sus palacetes, y que le inspiraba el deseo de lucirse a ojos de una desconocida de la que se había enamorado con una elegancia que el nombre de Swann por sí solo no sugería, y lo deseaba sobre todo si la desconocida era de condición humilde. Así como un hombre inteligente no teme parecer necio a otro hombre inteligente, un hombre elegante no tendrá miedo de ver ignorada su elegancia por un gran señor, pero sí por un patán. Las 3/4 partes de los alardes de ingenio y de las mentiras de vanidad prodigadas desde que el mundo existe por personas que con ellas no hacían más que rebajarse, han estado destinadas a inferiores, y Swann, que era sencillo y descuidado con una duquesa, temblaba ante la idea de ser despreciado, adoptaba poses cuando estaba ante una criada.
No era como tantas personas que, por pereza o por un sentimiento resignado del deber que crea la importancia social de permanecer amarrado a cierta orilla, se abstiene de los placeres que la realidad les proponga al margen de la posición mundana en que viven encasilladas hasta su muerte, contentándose en última instancia por llamar placeres a falta de algo mejor, y una vez que han logrado acostumbrarse a las diversiones mediocres o a los soportables hastíos que esa realidad encierra. Swann, sin embargo, no pretendía que le pareciesen hermosas las mujeres con las que pasaba el tiempo, sino pasar el tiempo con las mujeres que primero le habían parecido hermosas, y muchas veces esas mujeres de belleza más bien vulgar, porque las cualidades físicas que sin darse cuenta buscaba eran completamente opuestas a las que admiraba en las mujeres esculpidas o pintadas por sus maestros preferidos. La profundidad, la melancolía de la expresión helaba sus sentidos que una carne saludable, rozagante y rosa bastaban en cambio para despertar. Si durante un viaje topaba con una familia que hubiese sido más elegante, evitar conocer, pero en la que una mujer se ofrecía a sus ojos dotada de una fascinación que aún le era desconocida, permanecer encerrado en sus cosas y engañar el deseo que ella le había despertado, sustituir por un placer distinto el placer que hubiese podido conocer con ella, escribiendo a una vieja amante para que se reuniera con él, le hubiera parecido una abdicación tan cobarde ante la vida, una renuncia tan estúpida a una felicidad nueva, como si, en lugar de visitar la región, se hubiera confinado en su cuarto contemplando vistas de París. No se encerraba en el edificio de sus relaciones, sino que había hecho de él, para poder reconstruirlo de abajo arriba con renovados esfuerzos en cualquier parte donde le hubiese gustado una mujer, una de esas tiendas desmontables como las que llevan consigo los exploradores. Todo lo que era transportable o no podía cambiarse por un placer nuevo carecía de valor para Swann, por envidiable que pudiese parecer a otro. ¿Cuántas veces su crédito ante una duquesa, logrado gracias al deseo acumulado durante años que la dama había tenido de serle agradable, sin haber encontrado nunca la ocasión, se venía abajo de golpe al pedirle, en una indiscreta carta, una recomendación telegráfica que le pusiera inmediatamente en relación con uno de sus intendentes cuya hija, que vivía en el campo, había llamado su atención, como haría un hambriento que cambiase un diamante por un mendrugo de pan. Una vez hecho, hasta le divertía, porque había en él, redimida por sutiles delicadeza, cierta patanería. Pertenecía además a esa categoría de hombres inteligentes que han vivido en el ocio y buscan un consuelo y acaso una excusa en la idea de que esa ociosidad ofrece a su inteligencia temas más dignos de interés, como podía hacerlo el arte o el estudio, que la vida contiene situaciones más interesantes, más novelescas que cualquier novela. Eso al menos afirmaba, convenciendo fácilmente a sus más refinados amigos de la buena sociedad, en particular al barón Charles, a quien se dedicaba a divertir con el relato de las aventuras picantes que le sucedían. Por ejemplo, que, después de conocer en un tren a una mujer a la que luego había llevado a casa, hubiese descubierto que era la hermana de un monarca que en ese momento controlaba todos los hilos de la política europea, por lo que así estaba al corriente de esa política de un modo agradabilísimo, o que, por el complejo juego de las circunstancias, dependiese de la elección que se esperaba del cónclave, que él pudiera o no convencer a un amante, que él pudiera o no convertirse en amante de una cocinera, aunque no era sólo la brillante falange de virtuosas viudas, generales y académicos con quienes estaba particularmente relacionado, a la que Swann forzaba con tanto cinismo a servirle de alcahuetes. Todos sus amigos estaban acostumbrados a recibir de vez en cuando cartas suyas pidiendo unas palabras de recomendación o de presentación, con una habilidad diplomática que, persistiendo a través de amores sucesivos y diferentes pretextos, denunciaba, mejor de lo que hubieran hecho sus torpezas, un carácter permanente y unos objetivos idénticos. Muchos años después, cuando empecé a interesarme en su carácter,
debido a las afinidades que, en aspecto completamente distinto, presentaba con el mío, a menudo pedí que volvieran a contarme la forma en que, cuando escribía a mi abuelo, que todavía no lo era, pues fue más o menos en la época de mi nacimiento, cuando empezó la gran historia de amor de Swann, que interrumpió largo tiempo tales prácticas, al reconocer en el sobre la letra de su amigo, exclamaba: «Ya está Swann pidiendo algo, en guardia». Y bien por desconfianza, bien por el sentimiento inconscientemente diabólico que nos impulsa a ofrecer algo solo a las personas que no lo desean, mis abuelos se oponían en redondo a las peticiones más fáciles de satisfacer que les dirigía, como presentarle a una muchacha que cenaba todos los domingos en casa, viéndose obligados, cada vez que Swann volvía a hablar de ella, a fingir que ya no la veía, cuando durante toda la semana se habían preguntado a quién podrían invitar para acompañarla, terminando a menudo por no encontrar a nadie, por no hacer un gesto a quien se hubiera sentido tan feliz. Algunas veces, cierto matrimonio amigo de mis abuelos, que hasta ese momento se había lamentado de no ver nunca a Swann, les anunciaba con satisfacción y quizás con cierto deseo de provocar envidia, que se había vuelto extraordinariamente cordial, que no se separaba de ello. Mi abuelo no quería guardarle la fiesta, pero miraba a la abuela canturreando. ¿Cuál es pues este misterio? Nada puedo comprender en él. Visión fugitiva. En estos asuntos lo mejor es no ver nada. Si meses después el abuelo preguntaba al nuevo amigo de Swann: «¿Y Swann sigue viéndole mucho?», la cara del interlocutor se alargaba. «No vuelvo a pronunciar ese nombre en mi presencia». Pero si les creía muy unidos. De este modo había sido íntimo durante varios meses de unos primos de la abuela, en cuya casa cenaba casi a diario. Repentinamente dejó de ir, sin ninguna explicación. Lo creyeron enfermo, y la prima de la abuela se disponía a interesarse por él cuando en la antecocina encontró una carta que por descuido había ido a parar al libro de cuentas de la cocinera. En ella notificaba a esta mujer que se ausentaba de París y que no podría volver. Era su amante, y en el momento de la ruptura solo había juzgado útil avisarla a ella. Cuando su amante de turno era por el contrario una persona del gran mundo, o al menos una persona a quien una extracción demasiado humilde, una situación demasiado regular no impedían su presentación en sociedad, entonces volvía a los salones por ella, pero solo en la órbita particular en que la mujer se movía o a donde él la había llevado. «Es inútil encontrar a Swann esta noche», decía. «Ya sabe que es el día de ópera de su americano». Conseguía que le invitasen a los salones particularmente cerrados donde él cultivaba sus hábitos, sus cenas semanales y su póker. Todas las noches, después de que un ligero cargado añadido al peinado de su pelo rojizo hubiese templado con cierta dulzura la vivacidad de sus ojos verdes, escogía una flor para alojar y salía a reunirse con su amante y cenar en casa de tal o cual dama de su circo, y pensando entonces en la admiración y la amistad que las gentes de moda, que le consideraban el juez indiscutible y con las que iba a encontrarse allí, le prodigarían ante la mujer amada, volvía a encontrar fascinación en esa vida mundana de la que ya estaba hastiado, pero cuya materia, impregnada y coloreaba cálidamente como una llama insinuada que ardía en su interior, le parecía preciosa y bella en cuanto le había incorporado un nuevo amor. Pero mientras cada una de estas relaciones, a cada uno de estos flirts, había sido la realización más o menos completa de un sueño nacido de la contemplación de un rostro o de un cuerpo que a Swann, de modo espontáneo y sin el mínimo esfuerzo, le habían parecido encantadores. En cambio, cuando un día en el teatro fue presentado a Odette de Crécy por un amigo de otros tiempos, que le había hablado de ella como de una mujer arrebatadora con la que tal vez podría llegar a algo, describiéndola además como más difícil de lo que en realidad era para adjudicarse el mérito de haber sido más amable por presentársela, a Swann no le había parecido carente de belleza, desde luego, pero sí de un tipo de belleza que lo dejaba indiferente, que no le inspiraba deseo alguno y que incluso llegaba a causarle una especie de repulsión física. Una de esas mujeres como las que todo el mundo tiene, distintas para cada cual, y que son todo lo contrario del tipo de nuestro
del tipo que nuestros sentidos reclaman. Tenía un perfil demasiado pronunciado para agradarle, la piel demasiado frágil, los pómulos demasiado salientes y los rasgos demasiado tirantes. Sus ojos eran bellos, pero tan grandes que se plegaban bajo su propia masa, fatigaban al resto del rostro y le daban siempre aire de tener mala cara o de estar de mal humor. Poco después de esta presentación en el teatro, ella le había escrito rogándole que le enseñara sus colecciones, que tanto le interesaban, a ella, una ignorante con gusto por las cosas bonitas, añadiendo que le parecería conocerle mejor cuando lo hubiese visto en su home, donde lo imaginaba, tan feliz con su té y sus libros, aunque no le hubiese ocultado su sorpresa por el hecho de habitar en aquel barrio, que debía de ser tan triste y que era tan poco smart para él que lo era tanto. Y después de haberla permitido visitarle, al despedirse ella le expresó su pesar por haber estado tan poco tiempo en aquella casa que tanto le había agradado conocer, hablando de él como si para ella fuese algo más que el resto de los seres que conocía, y de ambos como si los uniese una especie de vínculo novelesco que a él le había hecho sonreír. Pero a la edad un tanto desengañada a la que Swann se aproximaba y en la que nos contentamos con estar enamorado por el placer de estarlo sin exigir demasiada reciprocidad, ese acercamiento de los corazones, aunque ya no sea como en la primera juventud la meta a la que tiende necesariamente el amor, sigue unido sin embargo a él por una asociación de ideas tan fuerte que, si lo precede, puede convertirse en su causa. Tiempo atrás, uno soñaba con poseer el corazón de la mujer de la que estaba enamorado. Más tarde, sentir que poseemos el corazón de una mujer puede bastar para enamorarnos de ella. Y así, a la edad en que parecería, dado que en amor se busca sobre todo un placer subjetivo, que el gusto por la belleza de una mujer debía de ser decisivo, puede nacer el amor más físico, sin que en su base haya existido un deseo previo. En esa época de la vida ya hemos sido alcanzados varias veces por el amor. Ya no evoluciona por sí solo siguiendo sus propias leyes desconocidas y fatales ante nuestro corazón atónito y pasivo. Acudimos en su ayuda. Lo falseamos mediante la memoria, mediante la sugestión. Al reconocer uno de sus síntomas, hacemos renacer los otros. Como ya conocemos su canción, grabada toda entera dentro de nosotros, no tenemos necesidad de que una mujer nos recuerde su inicio, lleno de la admiración que inspira la belleza, para poder continuar. Y si empieza por el medio, allí donde los corazones se acercan, donde se habla no de vivir más que el uno para el otro, estamos lo bastante habituados a esa música para unirnos inmediatamente a nuestra compañera en el pasaje en que nos aguarda. Oder de Crécy volvió a ver a Swann. Luego menudeó sus visitas. Indudablemente cada una de ellas renovaba en él la decepción que sentía al volver a encontrarse ante aquel rostro cuyas particularidades había olvidado un poco entre tanto, y que no recordaba ni tan expresivo ni, a pesar de su juventud, tan ajado. Lamentaba, mientras ella hablaba con él, que su gran belleza no fuese del tipo de las que él habría preferido espontáneamente. Hay que decir además que el rostro de Oder parecía más enjuto y prominente porque esa superficie lisa y más llena, formada por la frente y la parte superior de las mejillas, estaba cubierta por la masa de cabellos que entonces se llevaban prolongados en delanteras, realzados mediante añadidos, desparramados en mechones sueltos a lo largo de las orejas. Y en cuanto al cuerpo, admirablemente hecho, era difícil captar su continuidad, debido a las modas de la época y aunque Edith fuese una de las mujeres mejor vestidas de París, porque el corpiño, avanzado ensaladizo como sobre un vientre imaginario y terminado bruscamente en punta mientras por debajo empezaba a hincharse el globo de las dobles faldas, daba a la mujer el aire de estar compuesta de piezas diferentes mal encajadas unas en otras, hasta el punto de que las gasas, los volantes y el justillo seguían con total independencia, a capricho de su dibujo o de la consistencia de la tela, la línea que los llevaba a los lazos, a los bullones de encaje, a los flecos de jade
perpendiculares o que los dirigía a lo largo de la ballena del Corset, pero sin relacionarse para nada con el ser vivo que, según la arquitectura de todos esos perendengues, se adhería o se apartaba demasiado de la suya, se encontraba encajado o perdido en ellos. Pero una vez Codet se había marchado, Swann sonreía pensando en lo que ella le había dicho, lo largo que se haría el tiempo hasta que él le permitiese volver. Recordaba el aire inquieto, tímido, con que una vez ella le había rogado que ese tiempo no fuese demasiado, y las miradas que en ese instante había supuesto, fijas en él con temerosa súplica, la volvían conmovedora bajo el ramillete de pensamientos artificiales prendidos en la parte delantera de su sombrero redondo de paja blanca, con cintas de terciopelo negro. Y usted, había dicho ella, ¿no vendrá alguna vez a tomar el té? Alegó él ciertos trabajos en marcha, un estudio, en realidad abandonado hacía años, sobre Vermeer de Delft. Comprendo que, pobre de mí, no soy nada al lado de grandes sabios como ustedes, había contestado él. Yo sería algo así como la rana ante el areópago. Y sin embargo, cuánto me gustaría instruirme, saber, ser iniciada. Qué divertido debe ser andar entre libros, meter las narices en viejos papeles. Había añadido con ese aire de íntima satisfacción que adopta una mujer elegante para indicar que su mayor gozo sería poder dedicarse sin miedo a mancharse a una tarea sucia, por ejemplo a cocinar, metiendo sus propias manos en la masa. Aunque se ríe usted de mí, nunca he oído hablar de ese pintor que le impide verme. Se refería a Vermeer. ¿Vive todavía? ¿Pueden verse obras suyas en París, para que pueda hacerme una idea de lo que usted ama, adivinar, aunque solo sea un poco, de lo que hay bajo esa gran frente que trabaja tanto, dentro de esa cabeza que siempre parece estar caminando, poder decirme, en esto está pensando ahora? Sería un sueño poder estar al corriente de sus trabajos. Swann se había excusado hablando de su temor a las amistades nuevas, a lo que por galantería había llamado miedo a ser desgraciado. ¿Tiene miedo a un afecto? Qué raro. Yo es lo único que busco. Daría mi vida por encontrar uno. Había dicho ella con una entonación tan natural, tan convencida, que la había conmovido. Seguro que ha sufrido usted por una mujer, y cree que las demás son como ella. No supo comprenderle. ¿Es usted tan especial? Es lo primero lo que me atrajo de usted. Enseguida comprendí que no era como todo el mundo. Además, le había respondido Swann, ya sé cómo son las mujeres. También tendrá usted un montón de ocupaciones y poco tiempo libre. Nunca tengo nada que hacer, siempre estoy libre. Lo estaré siempre para usted, a cualquier hora del día o de la noche. Si le resulta cómodo verme, mande decir hora del día o de la noche. Si le resulta cómodo verme, mande a buscarme y me sentiré muy dichosa viniendo. ¿Lo hará? Sabe que sería estupendo conseguir que le presenten a Madame Verdury, a cuya casa voy todas las noches. Figúrese si nos encontráramos allí y yo pudiese pensar que usted acude un poquito por mí. E indudablemente, al recordar así sus conversaciones, al pensar así en ella cuando estaba solo, no hacía sino animar su imagen entre muchas otras imágenes de mujeres en ensueños novelescos. Pero si, gracias a una circunstancia cualquiera, o incluso sin ella, pues la circunstancia que se presenta en el momento en que un estado latente hasta ese instante se manifiesta, puede no haber influido para nada en él, la imagen de Odette de Crécy acababa absorbiendo todos esos ensueños. Si estos no eran ya separables de su recuerdo, entonces la imperfección de su cuerpo carecía de importancia, ni tampoco la tendría que correspondiese más o menos que otro cuerpo a los gustos de Swann, porque, convertido en el cuerpo de la mujer amada, sería, de allí en adelante, el único capaz de procurarle alegría y tormentos. Mi abuelo había conocido con todo detalle, cosa que no habría podido decirse de ninguno de sus actuales amigos, a la familia de aquellos Verdury, pero había perdido todo trato con aquel a quien llamaba el joven Verdury,
y a quien consideraba sin demasiado fundamento caído en la bohemia y entre la canalla, aunque conservando sus muchos millones. Un día recibió una carta de Swann pidiéndole si lo podía presentar a los Verduri. En guardia, había exclamado el abuelo. No me extraña nada, así tenía que terminar Swann. Menudo ambiente. En primer lugar, no puedo hacer lo que me pide porque ya no conozco a ese caballero, y además, detrás debe de haber algún lío de faldas, y yo no me meto en esa clase de asuntos. Bueno, será divertido si Swann se adorna ahora con los pequeños Verduri. Y tras la respuesta negativa del abuelo, fue la misma Odette quien llevó a Swann a casa de los Verdurin. El día en que Swann fue presentado, los Verdurin habían tenido a cenar al doctor y Madame Cottard, al joven pianista y a su tía, y al pintor, que entonces gozaba de su favor, a los que se habían unido en el curso de la velada algunos otros fieles. El doctor Cottard nunca sabía a ciencia cierta el tono en que debía responder a alguien, ni si su interlocutor hablaba en broma o en serio, y, por si acaso, añadía a todas sus expresiones fisionómicas una sonrisa condicional y provisoria, cuya expectante sutileza le disculparía del reproche de ingenuidad en caso de que las palabras a él dirigidas terminasen revelándose una broma, pero como para hacer frente a la hipótesis opuesta, no se atrevía a dejar que esa sonrisa se afirmase claramente en su cara. Se veía flotar perpetuamente en ella una incertidumbre donde se leía la pregunta que no se atrevía a formular. ¿Lo dice usted en serio? No estaba más seguro del modo en que debía comportarse en la calle, y hasta en la vida en general, que en un salón. De ahí que se le viera oponer a transeúntes, carruajes y acontecimientos una sonrisa maliciosa que privaba de antemano su actitud de cualquier impropiedad, pues demostraba, si no era oportuna, que lo sabía perfectamente, y que si la había adoptado era sólo por broma. En todos los puntos, sin embargo, en que le parecía admisible una pregunta directa, el doctor no dejaba de esforzarse por restringir el campo de sus dudas y completar su instrucción. Por eso, siguiendo los consejos que una madre previsora le diera al salir de su provincia, nunca dejaba pasar una locución o un nombre propio que le resultaran desconocidos sin intentar documentarse sobre ello. Respecto a las locuciones, era insaciable de información, porque, atribuyéndoles a veces un sentido más preciso del que tienen, hubiera deseado saber qué quería decir exactamente con las que oía emplear más a menudo: la belleza del diablo, sangre azul, vida de perros, el cuarto de hora de Rabelais, ser árbitro de la elegancia, dar carta blanca, estar sin blanca, etc., y en qué casos concretos podía a su vez incrustarlas en su conversación. En su defecto, colocaba juegos de palabras que había aprendido. En cuanto a los nombres de personas nuevas que se pronunciaban en su presencia, se contentaba con repetirlos en un tono interrogativo que consideraba suficiente para merecerles explicaciones que, en apariencia, no había pedido. Como carecía por completo del sentido crítico que creía aplicar a todo, esta refinada forma de cortesía que consiste en decir a alguien a quien hacemos un favor sin pretender por ello que nos crean que es él quien nos lo hace, era trabajo perdido con él, porque tomaba todo al pie de la letra. Por grande que fuese la ceguera de Madame Verdurin a su respeto, y aunque seguía encontrándole muy útil, había terminado por sentirse molesta al ver que, cuando le invitaba a un palco de proscenio para ver a Sara Bernard, diciéndole por cortesía: «Qué amable ha sido viniendo, doctor, sobre todo porque estoy segura que ya he oído más veces a Sara Bernard, y además, tal vez estemos demasiado cerca del escenario». El doctor Cottard, que había entrado en el palco con una sonrisa que, para concretarse o desaparecer, esperaba que alguien con autoridad le informase sobre el valor del espectáculo, le respondía: «Sí, estamos demasiado cerca y ya empieza uno a cansarse de Sara Bernard, pero como había expresado usted su deseo de que viniese, para mí sus deseos son órdenes. Estoy encantado de hacerle este pequeño favor. ¿Qué no haría yo para complacerla? Es usted tan buena». Y añadía: «Sara Bernard es la voz de oro, ¿verdad? También escribe a menudo que quema los escenarios». Una expresión rara, ¿no le parece?, con la esperanza de comentarios que no llegaban. «¿Sabe?
¿Sabes?, le había dicho Madame Verdurin a su marido. Creo que cometemos un error cuando menospreciamos por modestia lo que ofrecemos al doctor. Es un sabio, pero vive al margen de la asistencia práctica. No conoce por sí mismo el valor de las cosas y lo estima por lo que le decimos. No me atreví a decírtelo, pero yo ya lo había notado, respondió Monsieur Verdurin. Y al siguiente año nuevo, en lugar de enviar al doctor un rubí de 3.000 francos diciéndole que era una cosilla de nada, Monsieur Verdurin compró por 300 francos una piedra de fantasía, dando a entender que difícilmente podía verse otra tan bella. Cuando Madame Verdurin anunció que contarían en la velada con Monsieur Swann había exclamado el doctor con un acento que la sorpresa volvió brutal, porque la noticia más insignificante siempre cogía más desprevenido que a cualquier otro a este hombre que perpetuamente se creía preparado para todo. Y al ver que nadie le contestaba, Swann, ¿quién es ese Swann?, gritó en el colmo de una ansiedad que se calmó de repente cuando Madame Verdurin hubo dicho: pues el amigo del que nos ha hablado de... Ah, bueno, ya sé, respondió el doctor tranquilizado. El pintor, por su parte, se alegraba de la presentación de Swann en casa de Madame Verdurin, porque le suponía enamorado de Odette y le gustaba favorecer las relaciones amorosas. Nada me divierte tanto como casar a la gente, confío al oído al doctor Cottard, y he tenido muchos éxitos, incluso entre mujeres. Al decir a los Verdurin que Swann era muy smart, Odette les había hecho temer que fuese un pelma. Les causó, por el contrario, excelente impresión, una de cuyas indirectas era, sin que se diesen cuenta, su frecuentación de la sociedad elegante, porque en efecto, comparados con hombres incluso inteligentes que nunca han pisado el gran mundo, poseía una de las superioridades propias de quienes han vivido un poco en él, y que consiste en no transfigurarlo por el deseo o el horror que inspira a la imaginación, en considerarlo como carente de importancia. Su amabilidad, ajena a todo snobismo y al miedo de parecer demasiado amable, una vez independizada, tiene esa desenvoltura, esa gracia de movimiento que poseen aquellos cuyos ágiles miembros ejecutan con toda precisión lo que quieren, sin participación indiscreta y torpe del resto del cuerpo. La simple gimnasia elemental del hombre del mundo que tiende con gracia la mano al joven desconocido que le presenta y se inclina con reserva ante el embajador al que es presentado, había terminado por pasar sin que fuera él consciente a todo el comportamiento social de Swann, quien, con gentes de un medio inferior al suyo, como eran los Verdurin y sus amigos, dio instintivamente muestras de solicitud y tuvo atenciones de las que, según ellos, un pelma se habría abstenido. Solo hubo un momento de frialdad con el doctor Cottard, al ver que le guiñaba un ojo y le sonreía con aire ambiguo antes incluso de dirigirse la palabra, mímica que Cottard denominaba dejar venir. Swann creyó que sin duda el doctor le conocía de haberlo encontrado en alguna casa de placer, aunque las había frecuentado poquísimo por no haber vivido nunca el mundo de la juerga. Como le pareció de pésimo gusto la alusión, sobre todo en presencia de Odette, que hubiera podido formarse una mala opinión suya, afectó una actitud glacial. Pero cuando supo que una dama que se llama a su lado era Madame Cottard, pensó que un marido tan joven no habría intentado aludir en presencia de su mujer a diversiones de esa naturaleza, y dejó de atribuir al aire de connivencia del